Bueno, vamos a ahora entrar a otro tema. Ayer finalmente se cerró un ciclo importante en nuestro país. Finalmente en la Cámara de Diputados, pues se llegó a la votación y ayer se notificó finalmente, se confirmó la extinción Sierra Notimex. Pues vaya, hay mucho que hablar sobre ese tema y invitamos precisamente a Adriana Urrea, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Notimex, que pues dieron una batalla ejemplar, aguantaron hasta el final, llegaron a acuerdos. Finalmente, pues todo lo que el sindicato, ahorita nos explicará Adriana a detalle. Una vez que que el presidente tomó la decisión de cerrar Notimex, pues entraron a otra batalla para que pues se diera cumplimiento pues a las demandas que tenían las y los trabajadores, los adeudos pendientes y demás. Adriana Urrea, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada, bienvenida. Hola Ernesto, me da mucho gusto saludarte como siempre. Gracias igualmente, Adriana. Pues te vimos en ese video que ahorita lo vamos a pasar en off, mi querida Adriana, también conmovida finalmente se cierra un ciclo importante en tu vida y en la vida de muchas trabajadoras y trabajadores. Y uno que entiende estas batallas, pues entiende la dimensión de lo que puede implicar a alguien que ha entregado pues una gran parte de su vida laboral y personal para este tipo de trabajos. Cuéntanos, Adriana, se dio la votación y finalmente, ¿qué procede? ¿A qué acuerdo llegaron también con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, pues bueno, decir que sí ha sido un proceso muy doloroso para nosotros, como tú bien comentabas, particularmente pues porque nuestra intención nunca fue, aunque siempre tuvimos en el escenario la posibilidad del cierre, pues no era lo que queríamos y estuvimos peleando con todo lo que tuvimos para poder revertir o que no se diera esa decisión del cierre, ¿no? Hablamos con miles de gentes tratando de convencerlos de que pudiera no ser la opción de salida, eh, porque más allá, como yo he dicho, de perder nuestra fuente de empleo, sabemos la importancia y lo que representaba la agencia Notimex para nuestro país. Realmente era un medio muy importante que hoy pues está cerrando, ¿no? Eh, y bueno, pues además de que en materia laboral, lo he comentado, se pierde también, es un retroceso para el gremio periodístico y sindical de nuestro país, porque este, al cerrar la agencia se cierra un contrato colectivo de trabajo que hoy difícilmente se obtiene en una empresa, ¿no? Entonces sí vemos por diferentes temas lamentable esta decisión del gobierno federal. Y bueno, lo que nosotros hemos acordado con el gobierno, digamos, hay que reconocer que nosotros llegamos a este momento ya platicando con el gobierno federal, con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Trabajo, sobre las condiciones que se deben de reconocer a todos los trabajadores, sobre todo quienes hemos estado en huelga. Es decir, sí hay un compromiso del reconocimiento de todas las demandas que nos llevaron al estallamiento de huelga. Nada más recapitular muy breve. Sí, por favor. Nosotros llegamos a huelga porque se violaron, se dejaron de respetar las condiciones establecidas en nuestro contrato colectivo de trabajo y entre ellas muchas de las prestaciones económicas que estaban establecidas ahí desde el año 2019. Después llegamos al estallamiento de huelga y bueno, se quedaron sin cumplirse incrementos salariales o revisiones contractuales que estaban previstas. Entonces, en este acuerdo, que fue lo que acordamos con la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Trabajo y Presidencia, pues es que se iba a dar reconocimiento a todas estas demandas de la huelga, porque la huelga no nada más por el hecho de haber cerrado la agencia ya deja de existir, es un procedimiento jurídico
importante que se tiene que dar cumplimiento. Y en ese sentido se reconocen estos derechos, estas demandas, desde el año 2019 hasta la fecha. Por eso es que se ha considerado también el pago de salarios caídos para todos los trabajadores que hemos estado en huelga en este periodo, sobre todo quienes han estado activos, porque recordemos, y eso algo que me gustaría precisar, en este conflicto de huelga siempre hubo trabajadores activos, no podíamos haber hecho una huelga sin trabajadores activos, a quienes se les quisieron desconocer sus relaciones laborales con Notimex, pero bueno, nosotros lo tenemos claramente acreditado, y para las personas quienes ganamos nuestra demanda de reinstalación. Entonces, además de que se da cumplimiento a esa parte colectiva, el pago de salarios caídos, entonces se procede a la liquidación conforme a la ley, y considerando también prestaciones que había en nuestro contrato colectivo para el cálculo de liquidaciones, que es lo que hoy está comprometido con las y los trabajadores. ¿Qué tiene que pasar ahora? Pues bueno, una vez que en el Senado se aprueba pues este dictamen, pasa al Ejecutivo para que se publique en el diario oficial, y una vez publicado en el diario oficial, entonces ya se da el plazo para cumplir con lo establecido en el decreto, que son primero 10 días para que Gobernación emita las bases que contienen los detalles de ese decreto, y segundo, para que a partir de ese momento corran los 60 días en los que se va a tener que cumplir con lo mandatado en el decreto, sobre todo para los trabajadores en general, pues, pero en este primer momento esperaríamos que se diera cumplimiento los compromisos con las y los trabajadores agremiados al sindicato, que son quienes hemos estado en huelga. Ya, ¿qué pasó también ahí, Adriana Urrea, con los corresponsales que estaban en el interior de la República o los que estaban en otros países? Esos entraron, entiendo que esos no estaban no sé si todos, si algunos estaban sindicalizados, otros no, algunos estuvieron con ustedes, otros dieron las batallas de manera individual o independiente. ¿Qué pasó con todos ellos ahí? Sí, fíjate que se tiene previsto darles también sus indemnizaciones. En este último proceso han tenido acercamiento con la Secretaría del Trabajo. Nosotros hemos estado en una reunión que se tuvo de acercamiento para que se consideraran sus casos. Ellos traían una demanda, bueno, había diferentes demandas, pues, de diferentes compañeros, pero sobre todo había una demanda colectiva importante, que era la que agrupaba a 16 compañeros corresponsales. Entonces, la idea de la Secretaría del Trabajo ha sido incorporar a todos los trabajadores, que ninguno se quede sin ser atendido. Fueron atendidos, bueno, ellos presentaron un planteamiento de lo que consideran deberían de ser sus indemnizaciones. La Secretaría de Trabajo lo evaluó, iban a hacer una contrapropuesta para que llegaran a un acuerdo. Todavía, digamos, esa parte queda pendiente, todavía no se ha dado este segundo acercamiento para concretar ya la manera en cómo se les estaría indemnizando, pero hasta ahora hay el compromiso de sí atenderlos y de sí darles la indemnización correspondiente en este proceso de liquidación. Esperemos que así se concrete. Pero bueno, la idea es no dejarlos fuera. Nosotros hemos estado insistiendo siempre en las mesas que ellos tienen tanto derecho como cada uno de los trabajadores de Notimex, porque además recordemos que ellos fueron abandonados en sus países, nunca hubo realmente una intención de regresarlos, en fin, pues, hubo violaciones pues en el proceso para con ellos en la relación laboral, y ese es el compromiso ahora de la Secretaría del Trabajo, de que pues sí sean atendidos, pues que no queden fuera de este proceso de, de liquidación. Bueno, dentro de las buenas noticias que hay en esto, Adriana Urrea, en este fin de Notimex, pues es que San Juana Martínez, la hoy exdirectora de Notimex, y pues la gente que estaba ahí laborando de manera ilegal y cobrando de manera ilegal,
pues finalmente después de más de 3 años de estar cobrando por hacer nada, pues ya se les acaba el cochinito, se rompe el cochinito y ya no percibirán nada. ¿Qué pasa ahí en esa parte? Por ejemplo, ¿habrá liquidación también para esta gente? ¿Cómo funciona? ¿Qué información tienen al respecto? Pues mira, precisamente es uno de los temas que hemos estado viendo en las últimas semanas y que incluso ayer veíamos una publicación en el periódico La Jornada, porque ciertamente todos los trabajadores que tengan una relación vigente con Notimex tienen derecho a esta liquidación, ¿no? A esta indemnización por el cierre de la empresa. Y ello incluye a los trabajadores administrativos, es decir, a la directora y a toda la gente que ha estado trabajando con ella. Sí se les está considerando en este proceso de liquidación. eh, Obviamente a nosotros, por todo lo que ha sucedido, por la operación ilegal que se ha dado, porque han estado cobrando en huelga, eh, a quienes nosotros les decimos esquiroles, por supuesto, todo lo que se Sí, ha reportado, pues se nos hace injusto, pues, ¿no? Que todavía después de que actuaron de manera ilegal, indebida, de que no dejaron de cobrar un peso, de que derivado de eso se extendió de forma importante la huelga, pues que todavía en este proceso tengan que pasar por esta liquidación, ¿no? Pero bueno, es su derecho también y nosotros pues, no vamos a ir en contra de los derechos de los propios trabajadores. Lo que sabemos es que ellos estarían buscando liquidaciones semejantes a las que nosotros hemos obtenido o que se nos están reconociendo como trabajadores sindicalizados y durante este proceso de huelga, lo cual, eso sí, no tiene ninguna razón. Primero, porque de nuevo son condiciones completamente diferentes. Nosotros hemos estado en huelga casi 4 años sin cobrar un solo peso, que hasta el día de hoy, pues eso no ha sucedido. Eh, y ellos han venido cobrando todo este tiempo sin una justificación real, además de que las cantidades globales pues varían mucho porque el número no es el mismo. La dirección, de nuevo hemos dicho, ha reconocido a poco más de 60 trabajadores. En el sindicato somos cerca de 100 trabajadores. Además que las condiciones son completamente diferentes porque la dirección, digamos que en el mejor de los casos, la directora y el equipo que llegó con la directora tendrían 4 años, 5 años de haber llegado a la agencia, pero tenemos registro pues de trabajadores que fueron contratados de nuevo de forma irregular entre los años 2020, 2021 y 2022, ¿no? O sea que sus antigüedades serían muy cortitas en comparación con los trabajadores del Subnotimex, que la gran mayoría tenemos alrededor de 20 años de trabajo o de antigüedad en Notimex, pero de ahí para arriba, o sea, tengo 25, 30, hasta 40 años de antigüedad con trabajadores que eran reporteros y que en el tabulador de trabajadores de base el reportero el que tenía la base el salario más alto, ¿no? Entonces veíamos en una de estas notas que se decía es que al sindicato nos van a pagar mucho menos de lo que el sindicato, claro, pues porque no son comparables ni las cantidades, ni las condiciones, ni las cifras, pero bueno, sé que siguen insistiendo en esto, sé que están buscando que se les paguen liquidaciones incluso mayores a lo que establece la ley. Y bueno, pues ya estará en lo que determine la dirección o el acuerdo que pueda llegar la dirección propiamente con las autoridades, como lo hemos hecho. Nosotros, pues esto lo tenemos justificado, pues lo que se ha cuantificado para cada uno de los trabajadores se ha cuantificado con base en esta lucha que dimos en la huelga, en lo que se ha reconocido por la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con los juicios de demandas que tenemos ganados, con el propio juicio colectivo, ¿no?
Y ahí está justificado qué es lo que se está dando a cada uno de los trabajadores, que no es menos que lo que les corresponde por derecho, ¿no? Por ley. Y además considerando que, de nuevo, el cierre de esta empresa considera la eliminación de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Lo cual no es cosa menor y que también se ha puesto sobre la mesa y se ha considerado para este proceso de indemnización y liquidación. Pues Adriana Urrea, pues te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Hay comentarios, por ejemplo, Laura Santillán, que dice: es la primera vez que veo triste a Adriana. Ánimo, Adri, dice: dieron la batalla. Guillermo Bonilla Bernal: independientemente de los acuerdos y que desaparezca Notimex, los trabajadores no volverán a ser los mismos, por eso viva la huelga. Dice Aide Reyes: increíble que el gobierno federal no vaya por los verdaderos delincuentes que ya se fueron de Notimex y no defiendan a sus trabajadores. Pues esta parte, Adriana Urrea, finalmente no se le hizo nada al ex secretario general de Notimex, al señor Conrado. No se le hizo nada ni auditorías a los ex directores de Notimex, que eso es algo que también llegamos a plantear en la mañanera. ¿Por qué no? Pues si estaban hablando y la señora San Juana Martínez hablaba de combatir la corrupción, pues ¿por qué no hicieron las auditorías y por qué no se procedió contra el señor Conrado, el ex secretario general de Notimex? ¿Por qué no pues se hizo la auditoría y se procedió contra los ex directores de Notimex, que son los que manejaban el dinero importante, además del señor Conrado? Y no pasó nada ahí, Adriana, ¿o sí pasó algo? Que nosotros tengamos conocimiento, no. Hasta ahora no ha habido nada, no ha habido ninguna sentencia en ese sentido. De hecho, dudamos incluso de que hubieran realmente denuncias en ese sentido. Lo único que vimos, y fue por incluso información que la propia dirección publicó, fue alguna vez que el propio Conrado acudiría a la Secretaría de la Función Pública, pero eso fue muy al inicio de la huelga y no dudo que haya sido un proceso similar al que sucedió conmigo. Recordemos que a mí se me inventaron dos carpetas, todos delitos que al final no resultaron, porque no hemos sabido de ninguna sentencia en su contra ni de ningún proceso. Sabemos que sí se armó supuestamente toda una red o todo un escenario eh, para que la unidad de inteligencia financiera lo investigara, pero al final tampoco procedió nada porque no había realmente elementos que generaran un acto de corrupción. Eh, y no sabemos que haya procedido a algo en específico, tampoco con el exdirector Alejandro Ramos, y que al final eso es lo que nosotros también hemos destacado. Ahora que escuchábamos muchos de los argumentos de los legisladores, ¿no? Justo tomaban estos argumentos de que la agencia había estado pues plagada de corrupción, de los malos manejos, pero solo veíamos, repetíamos o repetían, ¿no? Este discurso de la dirección, pero sin ningún sustento, sin decir, eso no es real, ¿dónde están las evidencias? Llevamos de 2019 a la fecha y con la experiencia que yo tuve de las demandas que a mí me abrieron, en los procesos que a mí me dieron, tanto en lo penal como en lo administrativo, ya habría alguna resolución sobre estos casos y hasta ahora no se ha reportado ninguno. Es decir, si fueron reales todas esas demandas, 150, ay, perdón, ya se alborotó la manada, pero Ah, si hubiéramos encontrado, si hubiera dado respuesta a alguna de estas denuncias, ya lo habríamos sabido y hasta el día de hoy no sabemos nada. ya, pues sí, todos los juicios laborales que había contra los trabajadores y trabajadoras de Notimex, pues todos los perdió la señora San Juana Martínez. Las y los trabajadores, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues falló en todos los casos a favor de las y los trabajadores, y por más acusaciones que hicieron, pues nunca
lograron probar nada. Por eso le decía yo al presidente, porque eso fue el 30 de diciembre del año pasado, perdón, sí, del año pasado, está a punto de cumplirse un año, iban a dar respuesta pronta y mire, ahí estamos. Finalmente, apenas ahora se llegó a esta decisión final. Dice María del Socorro Domínguez Barrueta: señor Ledesma, también entreviste a la otra parte, entre periodistas te veas, porque se muestra tan parcial en este asunto, si todos sabemos la corrupción que imperaba en ese organismo. Esa es la parte precisamente que hemos, y que está señalando Adriana y que estamos señalando nosotros. Pues ¿dónde están las pruebas? Pues de la corrupción. Había un corruptor que era el que llevaba la administración, el ex secretario del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, y el señor Conrado, y no le hicieron nada. O sea, no, quién sabe qué arreglo tuvo ahí con San Juana, y el tipo salió libre de culpas, se quedó con toda la paga, y las trabajadoras y los trabajadores, pues más de 3 años en la calle, acampando, turnándose, buscándose otras chambas para poder sobrevivir mientras seguían la huelga. Una situación tremenda, tremenda. Y María del Socorro Domínguez Barrueta, fueron más de 20 solicitudes de entrevista a San Juana Martínez, nunca aceptó ninguna, y como lo dijimos quién sabe cuántas veces, le ofrecimos entregarle las preguntas, y le ofrecimos no meter ninguna pregunta adicional durante la entrevista, sino mandándole las preguntas, y ni así aceptó la señora San Juana Martínez. Dice Laura Santillán: qué grave que el gobierno que se dice de izquierda se haya puesto del lado de la patronal, grave para el sindicalismo mexicano que sí lucha por los trabajadores. Oscar Roncalli: San Juana Martínez nunca accedió a entrevistas con varios medios, ni con Ernesto, Julio, hasta se negó rotundamente con Aristegui cuando ésta transmitió múltiples entrevistas con ex trabajadores. Cuautli Ramírez Solís: qué lástima que la otrora periodista San Juana encabezó la desaparición de un medio que, con qué cara seguirá usando tribunas en estos medios, pierde toda credibilidad, cavó su propia tumba. Y bueno, Laura Santillán dice: si San Juana no iba a las juntas de conciliación, menos iba a participar en entrevistas, aunque muchas veces se le invitó en varios medios lo hicieron. San Juana, dice Marcela Vargas Peña, descrita por muchos como una periodista conflictiva. Gabriel Cruz: todos en Notimex cobraron y serán liquidados sin hacer nada. Oma Victo: no coincido en este tema, prefirieron que se cerrara la fuente de trabajo a negociar. En fin, pues son muchos comentarios. Ricardo Díaz: muy bien, Adriana, y al Sud Notimex, un abrazo. Pues en fin, hay comentarios de todo tipo. Seguiremos al habla, Adriana Urrea. Ya estaremos haciéndote otras consultas más. Nos gustaría poder platicar también con algunas de las compañeras también del sindicato. Así que ya estaremos ahí al habla coordinándonos, Adriana. Así que, ¿con qué te despides, Adriana? Pues Ernesto, primeramente agradecerte a ti que siempre nos has dado voz y que nos has permitido, por supuesto, dar a conocer lo que realmente pasa en ese conflicto desde la parte de las y los trabajadores, que has dado puntual seguimiento. Y bueno, pues terminar con esto, que nuevamente hoy con este cierre de la agencia se marca un antes y un después, es un parteaguas en el tema de los medios públicos de comunicación de nuestro país, que realmente hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para defenderlo, porque realmente creíamos y sabemos de esta importancia, pero bueno, al final salió de nuestras manos, no nos correspondía, nosotros somos trabajadores.
que también se marca un antes y un después, como decía, en materia laboral, porque es la primera vez que una huelga en nuestro país se cierra de esta manera, con un decreto de extinción de la fuente de trabajo, y eso es muy importante en materia de derechos laborales. Marca un antes y un después también, para el sindicalismo por esta razón, ¿no? Pero eh, pues van a venir cosas diferentes, como dicen ahora, no diremos nada, pero habrá señales, porque bueno, pues al final somos reporteros, y dada esta importancia que sabemos de la agencia, estamos trabajando ya en la creación de una cooperativa para generar un nuevo medio de comunicación. El sindicato también, por aprobación de la Asamblea, se va a transformar, aun cuando se nos ha quitado nuestra fuente de trabajo. Eso no significa que el trabajo que hizo este sindicato y que ha servido de mucho y nos ha dado mucha experiencia va a terminar, sino que va a continuar para poder seguir arropando a más periodistas de nuestro país para que hagan esta defensa. Ustedes saben, Ernesto, tú lo sabes bien, el gremio periodístico es uno de los gremios peor pagados, que menos condiciones laborales tiene, más precarizados, y eso es algo que se tiene que cambiar en nuestro país. Y bueno, la labor que este sindicato ha hecho en los últimos 4 años a partir del rescate que se hizo, eh, pues bueno, no queremos que toda esta experiencia se pierda, y vamos a transformarlo, y vamos a generar este nuevo medio de comunicación con toda la gente, con todo el capital humano que es valiosísimo, todos los reporteros, editores, redactores, gente de administración que estuvimos en lucha y que sabemos obviamente de el profesionalismo de cada uno de ellos. Así que ya verán esas señales una vez que ya esté trabajando, y bueno, pues comenzará un nuevo capítulo. Pues también felicidades, felicidades Adriana, como te comenté en algún momento, pues con esta dirección prácticamente para ti y las compañeras y compañeros que estuvieron dando esta gloriosa batalla, pues finalmente Notimex ya era un ancla, así que pues se cierra un capítulo, falta lo que falta, viene lo que viene, y ya escuchó usted a Adriana Urrea precisamente señalar sobre lo que viene, y esta cooperativa pues ya hemos estado platicando, y ya después que tengan esto más amarrado y cerrado, pues ya nos estará platicando y formalizando pues lo que viene, el nacimiento. Así que un fuerte abrazo para ti, Adriana, y para todo el equipo, para las compañeras y compañeros, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querido Ernesto, y muchas gracias siempre a todo el equipo de Rompeviento. Y bueno, pues les deseamos, espero poder platicar pronto, pero bueno, les deseamos felices fiestas decembrinas. Nosotros seguiremos todavía estas fiestas en calle, en campamentos, pero bueno, confiando en que pronto se acabe este capítulo. Gracias Adriana. Ahí te paso, ahí les pasamos a buscar. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Y mire, pues escuchó usted a Adriana Urrea, quién sabe cuántas entrevistas tuvimos con ella, y con San Juana pues no se pudo porque nunca aceptó las entrevistas. Y dice Óscar Roncalli, que también yo coincido con él, si ya pensaban desaparecer Notimex, ¿para qué tanto sufrimiento innecesario, desgaste, uso de recursos públicos y maltrato de trabajadoras a manos de pues San Juana Martínez? Pues sí, no entendemos, y ese fue uno de los planteamientos que le hacía al presidente, ¿por qué esperar? Y con respecto de un planteamiento que me hacen aquí también Mario Muñoz, dice: Ernesto Ledesma, voy a señalar un hecho. Cuando Luis Guillermo Hernández se atrevió a entrevistar a San Juana Martínez, a la semana salió del medio. No estoy señalando otra cosa más que ese hecho. Y yo con todo gusto, Mario Muñoz, te lo preciso y te lo clarifico. Sí, nosotros estábamos contentos que había aceptado San Juana Martínez la entrevista con Luis Guillermo, y de hecho Luis Guillermo, antes de entrar a la entrevista, me invitó también a que me incorporara a esa entrevista,
y íbamos a entrar, ya estábamos en el Zoom de espera, pero cuando San Juana Martínez vio que yo estaba ahí, se negó a la entrevista, entonces pues ya le dije a Luis Guillermo, no, yo me salgo y haz la entrevista. Así que esa entrevista, no creas que tuvo que ver esa entrevista con eso. No, tuvo que ver otras decisiones que había tomado Luis Guillermo Hernández, que en esos días habíamos tenido nos habían hackeado nuestra página de YouTube, borraron varios programas y nos bloquearon el acceso, estuvimos varios días sin poder transmitir y Luis Guillermo decidió abrir su página de YouTube y cuando Luis Guillermo hizo eso, pues invitó a la gente a que fuera a su canal, ya que Rompeviento no estaba, pues la gente de nuestra audiencia lo criticó de manera muy fuerte por esa acción que hizo y de ahí las críticas fueron muy duras hacia Luis Guillermo por lo que consideraron era un oportunismo de su parte. Yo le escribí a Luis Guillermo, porque Luis Guillermo me notificó que ya no iba a colaborar con nosotros. Yo le dije a Luis Guillermo, bueno, está bien, porque aquí tenemos como principio en Rompeviento TV que cuando alguien nos dice que se va, no le pedimos que se quede. Le puedo manifestar, pues yo no estoy de acuerdo con tu decisión, pero la respeto. O el consejo editorial lo hablamos y decimos, pues no estamos de acuerdo con la decisión, pero la respetamos. Nunca le pedimos a alguien que se quede. Ese es un principio que tenemos acá. Así que lo que le dije a Luis Guillermo, pues vamos y tomemos un café y platiquemos. Si ya te vas, está bien, es tu decisión. Y Luis Guillermo no aceptó tener la conversación. Eso fue lo que pasó. Así que no hay de que, no, y además Luis Guillermo aclaró que, y lo ha dicho en varios momentos, que nunca lo censuramos aquí, en este medio de comunicación. Puede usted preguntarle directamente. Y todo lo que le estoy diciendo, también se lo puede preguntar. Y con Luis Guillermo a veces me topo y me veo, hay una diferencia, por ejemplo, en su trabajo periodístico con respecto del caso de San Juana Martínez. Él tenía una posición con respecto de San Juana Martínez, después la cambió y tuvo ya otra posición, no sé por qué, esa es una decisión de él, pero cuando nos vemos y nos topamos, nos saludamos de manera fraterna y punto, porque eso es cosa de estarle cambiando la página y no personalizar tanto los problemas.